potencial de una distribución de carga. Hasta aquí nosotros ya conocemos cómo calcular el potencial debido a una carga puntual. Recuerden que esto lo hemos hecho calculando el trabajo que necesitamos de traer una carga que está a una distancia r a nuestra carga inicial o carga de prueba. Y está dado como esta ecuación. La pregunta es, ¿qué ocurre si ahora tenemos una distribución de cargas y queremos calcular el potencial? En este caso, lo que hacemos es aplicar el principio de superposición, que también es válido para el potencial, igual que lo fue para calcular el campo eléctrico. Entonces, si tenemos varias cargas o fuentes de campo eléctrico, la función potencial es simplemente la suma de estas cargas, la suma de los potenciales de cada una de las cargas. Pero recuerden esto siempre y cuando nuestra distancia o nuestro punto en el que estamos calculando el potencial sea el mismo para todos, para toda la distribución. Porque recuerden que el potencial está definido entre dos puntos P1 y P2 y habíamos dicho que podíamos deshacernos de la dependencia de P1 fijándolo, por ejemplo, en el origen. Acá es análogo. Nos vamos a deshacer de una de las dependencias fijando nuestro punto en el que vamos a medir el potencial. Siempre y cuando toda nuestra distribución de cargas la estemos revisando o estemos calculando el potencial en ese punto, entonces podemos usar el principio de superposición. Entonces, si cumplimos con esta pequeña condición, nuestro potencial para la distribución de cargas se escribiría de la siguiente forma. Donde R, como habíamos dicho, es la distancia desde el elemento de volumen de X, de Y, de Z a nuestro punto X, Y, Z, donde vamos a calcular el potencial. Y recuerden que como tenemos un volumen, entonces esta integral de la densidad volumétrica de carga dB, con el jacobiano para el volumen, nos da la carga. Nos regresa a, digamos, en el caso de que solo fuera una carga, a esta ecuación. Lo único que nos quedaría para poder definir completamente nuestro potencial de esta distribución es encontrar el valor de R. Recordemos que en este caso nuestra distancia va a ser, R va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia componente a componente, por ejemplo, esta X' menos X al cuadrado más Y' menos Y al cuadrado más Z' menos Z al cuadrado, como hemos calculado usualmente las distancias. Y esto nos deja R igual a esto. Recuerden que esto, bueno, más bien de aquí, vean que R es un número y esta integral también nos va a dar un número. Recuerden que el potencial nos da un número, a diferencia del campo eléctrico, que es un vector. Y otra cosa importante es que el potencial va como 1 entre R, a diferencia del campo eléctrico, que va como 1 entre R cuadrada. Entonces eso es puntos interesantes y que hay que tener en cuenta para no equivocarnos. Para terminar de generalizar, recuerden que una integral nos representa una suma infinitesimal. Ahora, si nosotros no tuviéramos eso, sino algo más cuantizado, algo más discreto, con pasos más grandes, lo que tendríamos que hacer sería una suma usual. Y nuestro potencial, en el caso del discreto, quedaría de la siguiente forma. Y entonces tenemos la suma de cada una de las cargas, donde esta R es la distancia de la carga QI al punto X, Y, Z. Ahora pues tendríamos puntitos diversos. Los voy a colocar por aquí. Carguitas así.
Q1, Q2, etcétera. Y aquí he dibujado las R's asociadas a cada una de las QIs. Bueno, creo que con esto podemos o estamos listos para hacer un ejemplo. Vamos a calcular el potencial de dos cargas puntuales de acuerdo a este diagrama. Tenemos una carga positiva igual a 12 microcoulombs, que está a una distancia de 3 metros de una carga negativa con carga menos 6 microcoulombs. Y en este esquema podemos ver en distintos puntos cuál es el potencial. Calculemos en particular el punto que está aquí, donde nuestra carga negativa está a 5 metros y nuestra carga positiva está a 6 metros. En este caso tenemos una distribución discreta, así que podemos usar nuestra relación de la suma y sustituir cada uno de los valores de nuestra carga y la distancia para poder encontrar el potencial individual y entonces sumarlo y encontrar el potencial de la distribución de estas dos cargas. Tenemos entonces que nuestro potencial en el punto P es igual a menos, esta carga a la distancia que está, 5 metros, y nuestra mag, esta carga sobre 1 entre 4pi epsilon 0, más bien sobre 4pi sobre 4pi epsilon 0, por la distancia que es 6 metros, aquí es un 6. Aquí tenemos 6 por 10 a la menos 6 porque eran 6 microcoulombs, entonces ya lo sustituimos. Y esto nos da 0.8 microcoulombs sobre metro entre 4pi epsilon 0. Y aquí nos deja varios ejemplos más que no es necesario hacer porque creo que es bastante claro que tendríamos que hacerlo análogo sustituyendo ahora cada una de las distancias y pues esperaríamos obtener estos mismos resultados. Aquí, por ejemplo, nuestro potencial es 0 a una distancia de 3 metros de nuestra carga negativa y acá había 3 metros entre la carga positiva y negativa, por lo tanto hay 6 metros entre este punto y la carga positiva. En este otro caso el potencial también es 0 a una distancia de 2 metros de la carga negativa y a una distancia de 4 metros de la carga positiva. Aquí tenemos otro ejemplo en el que estamos a 3 metros de la carga negativa y 1 metro de la carga positiva y uno más, a 0.5 de la carga negativa y 3 metros de la carga positiva. Aquí hemos evaluado tal cual el valor de nuestras constantes para obtener nuestro potencial en las unidades que conocemos, que es volt o joule sobre coulomb. Entonces, recuerden que nuestro potencial, como va como 1 sobre r, en infinito sería 0, o tiende a 0 en infinito, la distancia va haciendo cada vez menor el potencial. Este valor lo que nos dice es el trabajo que nosotros necesitamos hacer para traer desde el infinito una carga a nuestro punto P. Así es como podrían ustedes pensar estos valores del potencial. Ahora vean que hay potenciales específicos como estos dos que tienen un valor igual a 0 o en general que tienen un valor constante o igual entre ellos. En este caso sería la misma interpretación. Es el trabajo requerido, en todos los casos por supuesto, el trabajo requerido para traer una carga desde el infinito hasta este punto es 0. Pero aquí tenemos algo extra. Tenemos estos dos puntos que valen 0. Y podemos notar, o esperaríamos que poder encontrar un número infinito de potenciales que valen 0. Si nosotros uniéramos esos puntos, lo que nosotros encontraríamos sería algo que se le conoce, vamos a suponer que hace algo así, no
No lo sé, solo tengo 2 puntos, solo puedo unirlos por una recta, pero sería mucho más fino si encontrara los otros potenciales. A esta superficie se le conoce como superficie equipotencial. Por supuesto que aquí en nuestro diagrama representaría una curva, donde, como dijimos, el potencial es constante en cada uno de los puntos de mi curva en este caso, o de mi superficie equipotencial de forma general. Hagamos un último ejemplo. Vamos a resolver o a encontrar el potencial de un alambre cargado, pero antes de hacer cualquier cuenta, hablemos un poco al respecto. Tenemos un alambre cargado que es infinito. Esta es nuestra relación en una dimensión para nuestro potencial en el punto P. 1 entre 4pi epsilon 0, la integral sobre la distribución lineal de carga de L, que me daría la Q, sobre R. Ahora ya habíamos hablado al respecto. El potencial tiende a 0 en los puntos infinitos o en los puntos más tendiendo a infinito, cuando R tiende a infinito. A pesar de eso, si nosotros asignamos este valor a nuestro potencial, cuando hagamos la integración sobre cada uno de nuestros puntos, el potencial divergería, sería infinito. Es decir, existe una restricción para el uso de esta relación. No podemos calcular el potencial de esta forma a menos que todas nuestras cargas estén confinadas en un espacio finito. Y recuerden que en el capítulo 1 nosotros pudimos encontrar el campo eléctrico de un alambre infinito sin gran dificultad. Entonces, ¿qué haremos en este caso para encontrar el potencial? Vamos a calcular la diferencia de potencial entre nuestro punto P y un punto arbitrario en nuestro alambre, por ejemplo. Aquí cabe resaltar que mi punto es menor en el ancho que el alambre, pero el alambre estamos tomando en cuenta que es de ese mismo ancho. No tiene un grosor. Eso es también importante. Bueno, este punto es un punto arbitrario, X, Y y Z. Bueno, nosotros ya sabemos calcular la diferencia de potencial entre 2 puntos, así que hagámoslo. Tenemos aquí entonces un punto de referencia P1 que vamos a localizar a una distancia R1. Y bueno, lo que queremos hacer es trasladarlo desde el punto P1 a cualquier otro punto P2 que va a distar una distancia R2. Así el potencial asociado es nosotros ya habíamos resuelto esto antes, y nuestro campo eléctrico de un alambre infinito lo sustituimos, resolvemos la integral y tenemos esta relación. Así nuestro potencial para un alambre infinito va a poder tomarse como el siguiente. ¿Por qué lo sabemos? Porque sabemos que esta parte de aquí será una constante. Bueno, porque debemos ser capaces de recuperar el campo eléctrico cuando tomemos menos el gradiente del potencial, donde recuperamos justo el valor del campo eléctrico. Este constante desaparece al tomar este gradiente. Entonces el potencial asociado a un alambre infinito será este. Y con esto terminamos por ahora.